Bueno, vamos a plantear ahora la continuidad después de haber, digamos, hecho un planteo general de la obra y de plantear eh, la cuestión de los dos primeros, o sea, el primer prólogo y del prólogo a la segunda edición que se anexa, digamos, en el desarrollo del texto como una, lo planteaba yo por lo menos en estos términos, como una solución o una salida política o un planteo político, digamos, que hace Durkheim, ¿no? Lo que dice Durkheim entonces cuando en la introducción del texto, en la primera edición por supuesto, plantea el problema, ¿sí? El problema que él va a desarrollar a lo largo del texto. Y lo que sostiene ahí es que actualmente la industria, o sea, en el momento que él escribe, ¿sí? La industria está tendiendo hacia la extrema división del trabajo, ¿sí? Es decir, no solo al interior de la fábrica, sino también dentro de la propia, digamos, del mismo producto, de la misma manufactura, y una especialidad supone a su vez otra especialidad, y esto, digamos, Durkheim encuentra también que no es algo específico de lo económico, sino que se repite en otras áreas de la vida, por ejemplo, en las funciones políticas, en las funciones administrativas, judiciales, artísticas, científicas. Es decir, ya no existen el científico que domina, que conoce todas las ciencias, sino que en realidad, digamos, se especializa cada vez más. Es decir, hay una división del trabajo en todos los ámbitos de la vida y una especialización en todos los ámbitos de la vida, y esa especialización es creciente, ¿no? Digamos, esa diversificación por un lado, entonces la especialización supone eso, supone diversificación y al mismo tiempo especialización en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que también va a decir Durkheim ahí es que la ley de la división del trabajo se aplica, ¿no?, a los organismos así como a las sociedades. Es decir, él considera que hay una ley de la división del trabajo, porque si esto se verifica y esto avanza y avanza en este sentido, esto se configura como una ley, es decir, si se va aplicando en los distintos o para distintos ámbitos de la vida, digamos, para distintos momentos o para distintas circunstancias, encuentra que esto se da entonces a la forma o a la manera de una ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, la división del trabajo no es solo una institución social, ¿sí?, que tiene, digamos, su fuente en la inteligencia y en la voluntad de los hombres, dice Durkheim, sino que en realidad es un fenómeno de biología general, porque no ocurre solamente en las sociedades, ¿no?, sino que ocurre en toda vida organizada. Entonces, se comparte, digamos, esa característica con la biología, ¿no? Y esto, digamos, es importante porque ahí Durkheim plantea algo que después va a profundizar más, pero es el tema de la analogía, ¿sí? Es decir, cómo va a tomar de otras disciplinas algunas cuestiones que la sociología va a compartir para darle entidad, digamos, a ese problema, ¿no? Si yo te digo, bueno, esto es así, vos decís, pero no lo entiendo porque es algo nuevo, es un fenómeno que no se conoce, bueno, ok, entonces yo te digo, es cómo la biología, que todo el mundo conoce, que es la disciplina estrella, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, cobra otra entidad, ¿está bien? Que como que se hace más palpable, ¿sí? Y en ese sentido, eh, digamos, la división del trabajo social, o sea, la división del trabajo aparece como una forma particular de ese proceso que trasciende la cuestión económica porque va hacia todos los aspectos de la vida y que Durkheim entonces considera como una ley general, ¿no? Y en este sentido, dices, es una corriente, ¿sí?, que arrastra en el mismo sentido, valga la redundancia, a todo el mundo viviente. Es decir, todo el mundo eh, forma parte, digamos, o está alcanzado por esta división social del trabajo, ¿sí? Entonces, lógicamente, dice Durkheim, un hecho semejante no puede producirse sin afectar profundamente nuestra constitución moral. Es decir, algo tendrá que ver con la constitución moral de los individuos y, por supuesto, fundamentalmente con la constitución moral de las sociedades, ¿sí? Esto es algo importante. Entonces, lo que dice Durkheim es, al mismo tiempo, la división del trabajo es una ley de la naturaleza, ¿sí?,
pero también es una regla moral de la conducta humana. Forma parte, digamos, de los dos reinos, vamos a decirlo así, ¿no? Como el reino de la naturaleza, como parte del reino de la naturaleza y como parte de la conducta humana, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan? Decía, el individuo, lo decíamos antes en alguno de los dos videos anteriores, el individuo tiene una naturaleza que pertenece a la naturaleza, digamos, lisa y llanamente, y la vida social se constituye, la vida moral, como una segunda naturaleza. Bueno, la división del trabajo, ¿sí?, opera en esos dos sentidos, ¿sí?, o en esos dos ámbitos, digámoslo así, en el de la naturaleza y en el de la conducta humana, digamos, en ser regla moral o constituir una regla moral para la conducta humana, ¿no? Entonces, lo que Durkheim se va a preguntar, bueno, pero esto ¿por qué es así? ¿Sí? ¿Por qué causas y en qué medida esto es así? ¿No? Esta es la pregunta que se va a hacer y lo que va a problematizar en los textos. Entonces, va a afirmar que la división del trabajo es, digamos, cada vez más una de las bases fundamentales del orden social, y esto es importante, también lo dijimos antes, sino la única, ¿sí?, por lo menos una de las bases más importantes, y esto es lo que lo llevaba al segundo prefacio, ¿no? Es decir, las corporaciones que venían a resolver todos los problemas, no, pero sí los principales problemas, y eso viene asociado a esta caracterización que él hace justamente de la división del trabajo, ¿sí? Y entonces lo que dice Durkheim es que el imperativo categórico de la conciencia moral está por tomar la siguiente forma. Ponte, dice Durkheim, ¿no? Lo dice más o menos en estos términos, ponte en condición de cumplir eh, útilmente una función determinada, ¿no? Es decir, tenés que tener una función útil en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que quiere preguntarse Durkheim es que justamente para poder llegar a responder esa pregunta, tiene que abordar la división del trabajo y entonces preguntarse para qué sirve y de qué depende. Nosotros vamos a ver, porque esto después Durkheim lo va a puntualizar en las reglas del método sociológico, porque acá desarrolla el problema, pero después le da un cariz, digamos así, más metodológico, y dice, bueno, aquello que yo dije en la división del trabajo se plantea en términos metodológicos para otras investigaciones de esta manera, ¿no?, que vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre tenemos que ver para qué sirve y de qué depende, que son cosas autónomas, ¿sí?, de aquello de qué depende y para qué sirve, ¿no? Durkheim lo va a definir en las reglas del método sociológico como separar, distinguir el órgano de la función, la causa del efecto, ¿sí? Después vamos a seguir profundizando en ese sentido. Y se pone entonces los objetivos que va a tener en el libro, que va a ser investigar cuál es la función entonces de la división del trabajo, y a qué necesidad corresponde, es decir, toda función corresponde a una necesidad, determinar las causas y las condiciones de las que depende, porque poder determinar cuáles son las causas y las condiciones de las que depende va a también permitir ver en qué sentido se podría transformar, porque pensemos que para Durkheim la ciencia tiene, digamos, que decir qué hacer, vamos a ponerlo en estos términos. Y en tercer lugar, se pone como objetivo clasificar las principales formas anormales que se presentan, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si la división del trabajo no se produce normalmente? ¿Qué pasa si esa división del trabajo se produce de manera normal, de manera mórbida, de manera patológica? No va a producir esos efectos morales que tiene la división del trabajo, que trae consigo si se produce de manera normal, ¿no? Entonces vamos a ir por esos caminos, aunque no tenemos nosotros de manera obligatoria el texto sobre las formas anormales de la división del trabajo, lo vamos a mencionar porque es importante para comprender, digamos, este planteo. Entonces, lo que va a decir Durkheim, para poder avanzar sobre todo este contenido, es necesario tomarlo como un hecho objetivo. Bueno, ahí aparecen las líneas por atrás. Entonces arrancamos con el capítulo 1, el libro primero, que es justamente la función de la división del trabajo, y el capítulo 1, el método para determinar esta función, es decir, el método que Durkheim va a seguir. Y empieza planteando dos definiciones posibles de función, de la palabra función, y por un lado va a decir que es un sistema de movimientos vitales,
¿sí? Con abstracción de sus consecuencias. Uno podría pensar, una función es una serie de movimientos vitales y no me importa cuáles son las consecuencias de esos movimientos, pero también podría considerar que hay una relación de correspondencia entre esos movimientos y las necesidades, o algunas necesidades, por lo menos, del organismo. Entonces, para pensar la función de la división del trabajo, nosotros nos tenemos que preguntar a qué necesidad responde o a qué necesidad corresponde. Ahí la noción de correspondencia es importante. Y tal vez nos demos cuenta, ¿sí? Entonces, dice Durkheim, que la división del trabajo se parece a otras reglas morales, aun cuando parecería que la división del trabajo no es fuente de moralidad, ¿no? Durkheim dice, parecería partir de ese punto, en el sentido de decir, bueno, justamente la vida económica es la que más divide el trabajo, esto lo estamos viendo avanzado sobre todos los aspectos, pero la vida económica claramente se muestra de manera anómica, y entonces parecería no ser fuente de moral. Sin embargo, no puede brotar de otro lado porque es un fenómeno que se presenta como una ley extendiéndose a distintos aspectos, a distintas dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, Durkheim dice, bueno, si yo puedo establecer si se parece a otras reglas y a qué necesidad responde, bueno, tenemos ahí una correspondencia por establecer. Ahora, lo que no se puede hacer, dice Durkheim, porque esto no sería ciencia, es prejuzgar esa correspondencia, es decir, ponerla de antemano, ¿sí? Sino justamente lo que tenemos que hacer es investigar cuál es esa correspondencia, si es que existe esa correspondencia, y en todo caso, bueno, avanzar sobre eso que nos presenta empíricamente, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, saber, por un lado, si existe esa correspondencia, y en segundo lugar, a qué corresponde esa correspondencia, valga, o esa relación, ¿sí? Valga la redundancia en el caso anterior. Entonces, en el primer punto tiene tres puntos, tres apartados, digamos, este primer capítulo. Durkheim dice que la división del trabajo podría decirse que es una condición necesaria del desarrollo intelectual y material de las sociedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe. Si existe es porque es una condición necesaria. ¿Sí? Es la forma en que esto se presenta. Ahora, parecería, dice Durkheim, que los servicios que presta la división del trabajo son extraños a este fin, ¿no? Que contribuiría al desarrollo material e intelectual de las sociedades, ¿sí? Eh, digamos, y entonces afirma algo así como que si bien no se puede probar que sea fuente de moralidad, sí podría medirse por su contrario, es decir, por la inmoralidad colectiva. ¿Sí? Entonces, si esto funciona anormalmente, podríamos decir, podría ser entonces fuente de inmoralidad. ¿Sí? La inmoralidad está caracterizada como el crecimiento de fenómenos mórbidos, ¿sí? Patológicos, podríamos decir, ¿no? El crecimiento del crimen, el crecimiento del suicidio. Vamos a ver después, más adelante, que para Durkheim ni el crimen, ni el suicidio, ni algunas otras formas características son problemáticas y mórbidas o patológicas en sí mismas, sino que se constituyen en esa característica de acuerdo a determinadas condiciones. El suicidio es normal que exista, ahora lo que no es normal es que a veces se disparen las tasas de suicidio, porque deberíamos responder a qué se debe, ¿sí? Bueno, entonces, lo que decíamos antes es que, bueno, se cortó internet y ahora parece que volvemos a seguir intentando. Lo que decíamos antes entonces es que esos fenómenos de morbilidad o fenómenos mórbidos tienen que ver con la tasa, no con la normalidad per se, digamos, ¿no? De un fenómeno, o anormalidad per se de un fenómeno. El crimen es absolutamente normal, lo que no sería normal es que se dispare esa tasa de criminalidad, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el crimen, ¿por qué es normal? Porque existe en todas las sociedades y porque dentro de cada sociedad se produce de una manera especial, particular, y en determinado nivel es hasta necesario que exista, ¿sí? Hace a la normalidad, a la
normalidad de la vida social, ¿sí? Ahora, Durkheim dice, justamente parecería que la civilización está desprovista de todo carácter moral, ¿no? Sobre todo para la actividad económica, que insistamos con esto, digamos, tiene una preponderancia importante, digamos, en la actualidad, en las sociedades industriales que Durkheim está mirando, ¿no? La actividad económica que acompaña incluso esa civilización. Marx diría, es la civilización, ¿no? La industria, la división del trabajo, el comercio, el intercambio, ¿no? Pero bueno, de todos los elementos de la civilización, dice Durkheim, la ciencia puede presentar un carácter moral, ¿no? O parece que es la que está destinada a tener este carácter moral, ¿no? Y al revés, la economía o la actividad industrial tiene razón de ser, pero no responde, dice Durkheim, a necesidades morales, ¿sí? Entonces, ¿qué es la moral?, se pregunta Durkheim. Bueno, la moral es el mínimo indispensable, sin el cual las sociedades no pueden vivir, ¿sí? Y, y en este sentido la moral, ahí Durkheim da una definición muy precisa, que me parece muy importante, dice, la moral nos sujeta a seguir un camino determinado hacia un fin definido. La moral nos sujeta a seguir un camino determinado hacia un fin definido. Es decir, la moral nos organiza socialmente, nos organiza colectivamente, y por tanto se constituye en autoridad para el individuo. Por eso es tan importante, ¿sí? Considerar la vida social por encima de los individuos. ¿Sí? Es ese mínimo indispensable que nos organiza, que nos pone un fin determinado. Porque todo el mundo, ¿no?, dice Durkheim, está obligado a salir de la ignorancia, ¿sí? Y esto, digamos, tiene un papel fundamental y una relación con la cuestión de la ciencia y el desarrollo de la ciencia, es decir, la ciencia como conduciendo de alguna manera este proceso, ¿no? Y Durkheim me da una definición también acá de ciencia, que a mí me parece muy interesante. Nosotros no lo vamos a ver, pero cuando cursan la materia de Durkheim más adelante, leemos un texto que es Pragmatismo y Sociología, es un texto hermoso que Durkheim escribe, ¿no? Pero fíjense, dice Durkheim acá, la ciencia es la conciencia llevada a su punto, la ciencia es la conciencia llevada a su más alto punto de claridad, ¿sí? La ciencia es la conciencia llevada a su más alto punto de claridad, ¿no? Esto es interesante porque es la ciencia como, o la conciencia en realidad como conocimiento, la ciencia como aportando a ese conocimiento, a ese proceso de conciencia. Y vamos a ver, también lo vamos a comentar, algo que ya dijimos para el segundo prefacio, que esto coincide, digamos, con los desarrollos que Durkheim está haciendo respecto del Estado, es decir, el Estado como esa conciencia clara, el Estado como como capaz de constituirse en el cerebro de la vida social, ¿sí? Y esto entonces, ahí empieza, digamos, una pregunta que después nosotros también la vamos a profundizar, que bueno, ¿cuál es el sentido de la sociología? ¿Qué finalidad tiene la sociología? Aunque recordemos siempre, se parece un chiste, Durkheim no es Comte, ¿no? Digamos, esta es una afirmación que nos podemos llevar, no la repita mucho por las dudas igualmente, ¿no? Ahora, lo que dice Durkheim es que es necesario que la conciencia, tanto individual como social, se aclare siempre, que sea un proceso en el cual tendencialmente se aclare cada vez más, y sabe que debe cambiar, ¿sí?, para poder actuar por adelantado. Esto es lo que permite ese mayor nivel de claridad, ese mayor nivel de conciencia, ¿no? La ciencia debería, ¿sí?, tener un mayor curso moral, digamos, mayor intervención moral, ¿no? ¿Y qué es la moral entonces? De vuelta, reglas de acción, y esto después vamos a ver, porque esta pequeña definición que estamos dando acá se va a parecer mucho a la de hecho social 2 años después, en las reglas del método sociológico. La moral son las reglas de acción que se imponen imperativamente a la conducta y que se les une una sanción. Yo sé que una regla es moral porque se le une una sanción. ¿Qué significa? Si no la cumplo, ¿sí?, si no la cumplo, deviene una sanción.
Estas reglas morales, entonces, lo que hacen es generar solidaridad, ¿sí? Solidaridad es una forma de decir lazo también, ¿no? Y entonces lo que Durkheim dice es que existen diferencias que no se excluyen, ¿no? Sino que tienden unas hacia otras que se complementan mutuamente, ¿no? Y esto es un poco lo que va a justificar que la división del trabajo genera solidaridad, ¿sí? Genera lazo social, ¿no? Y pone un ejemplo, ahí dice, bueno, buscamos a nuestros amigos por las cualidades que nos faltan a nosotros, ¿no? Digamos, para complementarnos, tenemos diferencias complementarias, no somos iguales, tampoco somos contrapuestos, sino que nos complementamos en esas diferencias, ¿no? Esto es lo que Durkheim plantea. Dice, entonces, si nosotros comprendemos esto, debemos considerar la división del trabajo bajo un nuevo aspecto, dice Durkheim, presta servicios económicos, ¿sí? Pero esos servicios económicos que prestan porque generan más productividad, porque hacen que se produzca más, que el trabajo se divida, etcétera, etcétera, son poca cosa, dice Durkheim, en relación al efecto moral que produce. Porque si justamente lo que hacemos es dividirnos, diferenciarnos para poder complementarnos, necesariamente esa diversificación, esa división genera un lazo, ¿sí? Entonces, tiene efectivamente un efecto, un ribete moral, digamos, esa división del trabajo. Entonces, su verdadera función no es económica, aunque presta, digamos, servicios económicos, sino que es crear entre dos o más personas un sentimiento de solidaridad, dice Durkheim, ¿no? Tenemos, ahí hay un tema, porque Durkheim toma como ejemplo, para hablar de la solidaridad, digamos, de estas diferencias complementarias, la relación, la división del trabajo entre el hombre y la mujer, y la división del trabajo, la complementariedad en el, digamos, en el marco del matrimonio, ¿no? Cosa que hoy discutiríamos tremendamente, pero lo que dice Durkheim es que justamente esa división, esa diferenciación, digamos, no produce efectos necesariamente económicos, ¿sí? Sino que consiste, digamos, en el establecimiento de un orden social y moral sui generis, ¿no? Esta es una palabra que voy a usar mucho y después vamos a precisar un poquito más, ¿no? Esta solidaridad no opera, dice Durkheim, solo al momento del intercambio, no es solamente cuando, bueno, se produce el intercambio de las cuestiones que nos diferencian, sino que en realidad en todo momento, dadas las diferencias y dadas las diferencias que se pueden complementar, esa solidaridad se produce, ¿no? Entonces, lo que dice Durkheim es solamente se pueden unir porque son distintas. Lo que es igual se aglutina, dice Durkheim. Lo que es distinto se puede unir porque es distinto, ¿no? Uno podría pensar como en un sistema como de encastres, ¿no? Sería por ahí la idea, me parece que Durkheim está planteando. Entonces, Durkheim dice, si esto es así, ¿no? Si existen estas diferencias complementarias, si buscamos a nuestros amigos por las características que a nosotros nos faltan, etcétera, etcétera, ¿no será, dice Durkheim, que la división del trabajo tenga como función o tiene como función integrar el cuerpo social, asegurar su unidad? ¿Sí? ¿No será que esa es la función de la división del trabajo tan desarrollada en la actualidad? Es decir, que se ha desarrollado tanto en la actualidad porque la función que tiene, es decir, existe para generar solidaridad, ¿sí? Que el efecto de la división del trabajo sea generar solidaridad. Entonces, Durkheim va a decir, es legítimo suponer que es la fuente principal de la solidaridad social. No es que sea la única, pero sí la fuente principal de la solidaridad social. Y le reconoce a Comte, ¿sí?, haber sido el primero que habla más o menos de lo mismo respecto de que la división del trabajo es algo más que una cuestión meramente económica. Y como tercer punto, lo que Durkheim dice, bueno, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para digamos, mostrar, cómo acceder a esta verificación, cómo podemos verificar que la división del trabajo es fuente de vida moral, es decir, es la fuente de la solidaridad social en las sociedades modernas? Simple, podríamos decir nosotros. ¿Por qué? Porque habría que determinar en qué medida
¿no? La solidaridad que produce la división del trabajo contribuye a la integración general de la sociedad, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa medida, vemos cuán necesaria es como factor esencial de la vida social, ¿no? Entonces, para esto se necesita comparar con qué. Bueno, dos tipos de lazo social, dos especies de solidaridad diferentes, una donde no existe nada de división del trabajo y otra donde existe división del trabajo, para ver si es o no fuente de solidaridad, ¿no? Es decir, el problema que encuentra Durkheim es que podemos comparar esos dos momentos, pero la solidaridad social, ese lazo, el tipo de lazo social, es un hecho que no se presta a observación directa, dice Durkheim, ¿no? Esto nosotros ya lo habíamos mencionado en la introducción, e incluso cuando presentamos el primer prefacio, o el prefacio de la primera edición. Entonces se necesita un indicador externo, decíamos nosotros, ¿no? Entonces, Durkheim, ¿qué dice? Hay que tomar un hecho exterior a esa propia o esa solidaridad que no se presenta observable a la vista, ¿sí? Y entonces estudia un hecho interno, que es el lazo social, un hecho interno a la sociedad, que es el hecho social, a través de uno externo, que es justamente un símbolo visible. Y ese símbolo visible que encuentra Durkheim es el derecho, es ese símbolo que le va a permitir a Durkheim estudiar las características del lazo, las características del lazo social. Entonces, lo que va a plantear es que la solidaridad se manifiesta, ¿no? se pone de manifiesto por presencia de hechos sensibles, ¿sí? Donde es fuerte, inclina a los hombres fuertemente entre sí, multiplica las ocasiones que tienen de relacionarse, donde esa solidaridad es fuerte. Ella genera entonces esa multiplicación de relaciones, o es producto de esa multiplicación de relaciones, ¿no? Y ahí es donde Durkheim se hace la pregunta, ¿es causa o es función la solidaridad, ¿no? Y lo que dice, en cualquier caso, como sea que sea esa relación, son dos hechos que están relacionados, que están ligados y varían simultáneamente y en el mismo sentido, ¿sí? Es decir, bueno, hay más división del trabajo y hay más solidaridad, hay menos división del trabajo, menos solidaridad, ¿sí? Y eso es entonces lo que Durkheim va a mirar, ¿no? Si somos, los miembros de una sociedad son más solidarios, es porque tienen más relaciones entre ellos, ¿sí? Entre ellos como individuos y más relaciones colectivas. Y el número de estas relaciones, dice Durkheim, de estas relaciones colectivas o entre los miembros de una sociedad, es necesariamente, y esta afirmación es fuerte, porque es ahí donde va a residir, digamos, el indicador que Durkheim está buscando, es necesariamente proporcional a las reglas jurídicas que la determinan, ¿sí? Entonces, las sociedades son duraderas, dice Durkheim, esto es un dato de la realidad, y el derecho es esta organización misma en lo que tiene esa sociedad de más estable y más preciso. Es decir, ahí donde la sociedad es estable, ahí donde la sociedad tiene normas que la regulan, normas morales que la regulan, el derecho sanciona esas normas y puede mostrarnos de qué tipo de sociedad estamos hablando. Por eso el derecho va a ser el indicador del tipo de lazo que caracteriza a las sociedades. Entonces, Durkheim dice, bueno, si bien el derecho solamente puede reflejar una parte, ¿sí? Solo una parte de la vida social, en general, ¿sí? Las costumbres no se oponen al derecho. O sea, puede haber costumbres que estén no reguladas por el derecho, pero en general no se oponen. No es que hay costumbres de un tipo y ahí el derecho se representa o se manifiesta de una manera totalmente contraria. En general son compatibles, digamos, esas costumbres que puedan encontrarse por fuera del derecho, ¿sí? Y entonces, así todo, digamos, además de ser compatibles o de ser son secundarias, dice Durkheim. Lo grueso, digamos, de las reglas que rigen o de las costumbres que rigen a una sociedad están contenidas en el derecho, ¿sí? Entonces, el derecho, dice Durkheim, reproduce, ¿sí? El derecho reproduce todo lo que es esencial y, por tanto, lo que tenemos necesidad de conocer. Conozcamos entonces el derecho que rige las sociedades y entonces sabremos de qué tipo de sociedad estamos hablando. Y solo podemos conocer científicamente, dice Durkheim, las causas por los efectos que ellas producen. ¿Sí? Primero tenemos que mirar los efectos y luego ir a buscar las causas,
¿sí? Por los efectos entonces que ellas producen, y para mejor determinar su naturaleza, la ciencia no hace sino elegir entre los resultados aquellos que son más objetivos y se prestan mejor a la medida de lo que se está pretendiendo analizar. Y ahí hay algo que Durkheim va a sostener también en las reglas del método sociológico, y es que, digamos, finalmente quien va a decidir cuál es la relación, digamos, entre las causas y los efectos, qué determina qué, cómo se relacionan distintos hechos, etcétera, es el propio investigador que va a poner las pautas. Por eso es tan importante, ¿no? El papel del científico, en este caso él, digamos, que va a establecer estas relaciones. Y entonces se pregunta, ¿no? Ahí viene, estamos como ya empezando a terminar, ¿qué subsiste de la solidaridad social una vez que nos despojamos de sus formas sociales? O sea, ¿qué queda? ¿No? Se pregunta Durkheim. Y eso es lo que nos da los caracteres específicos de un grupo social, ¿sí? Por eso nos sirven los tipos sociales, y eso es lo que Durkheim va a abordar en el capítulo 4 de las reglas del método sociológico, ¿sí? La solidaridad social es un hecho, dice Durkheim aquí en la división del trabajo, en el primer capítulo, es un hecho social que solo podemos conocer por intermedio de sus efectos, ¿sí? A través de sus efectos, ¿sí? Para que la solidaridad adopte, dice Durkheim, una forma perceptible, es necesario que genere algunas consecuencias sociales que se traduzcan hacia afuera, ¿sí? Y que entonces, por tanto, se encuentren separadas de ese lazo. Solo tenemos que clasificar, dice Durkheim, los distintos tipos del derecho. Y entonces, si clasificamos o encontramos los distintos tipos de derechos que condensan, cristalizan las normas morales, las costumbres de una sociedad, entonces podremos distinguir los distintos tipos de solidaridad. Una donde no exista división del trabajo, y una donde exista división del trabajo, que nos va a permitir afirmar que la división del trabajo es fuente de vida moral, ¿sí? Es decir, que es fuente de lazos sociales, fuente de solidaridad, ¿sí? Y entonces procede a algo que ya habíamos dicho también, que es a una clasificación sociológica, digamos, toma las distintas clasificaciones jurídicas del derecho, y él hace una especie de clasificación sociológica. Por un lado dice, bueno, el derecho se divide en público y privado, pero es una división que a mí mucho no me interesa, porque en realidad todo derecho es privado, en el sentido de que atañe a los individuos, y todo derecho es público porque atañe al conjunto de los individuos, ¿sí? Entonces es una distinción que no nos sirve, ¿sí? Entonces, para proceder de manera metódica, dice Durkheim, tenemos que encontrar alguna característica que, siendo esencial a los fenómenos jurídicos, sea susceptible de variar cuando ellos varían, ¿sí? Es decir, lo público y lo privado, el derecho público y el derecho privado, no necesariamente me pueden mostrar ese tipo de variación. Y entonces lo que Durkheim dice, bueno, como todo derecho, como el precepto del derecho puede definirse como una norma de conducta sancionada, las sanciones cambian de acuerdo a los preceptos que rigen esas normas, ¿está bien? Y ahí es donde entonces él llega a los dos tipos de normas: normas de carácter represivo o sanciones represivas, que fundamentalmente lo va a llamar derecho represivo o derecho punitivo, y que corresponde en general al derecho penal, y que consiste en infligir un dolor, digamos, una pena, una sanción a aquel que cometió, digamos, un crimen, al criminal, ¿sí? Y las reglas o las sanciones de tipo restitutivo, que corresponden más bien al derecho civil, al derecho comercial, que no implican necesariamente, dice Durkheim, un sufrimiento de la gente que cometió el crimen, el delito, la falta, digamos, la falta moral, sino que consisten solamente, dice Durkheim, en la colocación de las cosas en un estado en que se encontraba con anterioridad, ¿sí? En el restablecimiento de las relaciones perturbadas, ¿no? Y esto lo constituye fundamentalmente el derecho civil. Entonces, en síntesis de este primer capítulo, afirma o llega a la conclusión, digamos, que parte y afirma y llega a la conclusión que la división del trabajo es fuente de vida moral, que la división del trabajo es fuente de solidaridad. Para ello tiene que encontrar algún tipo de sociedad que la pueda contrastar donde no existe división del trabajo,
¿sí? Y entonces dice, bueno, como la solidaridad no la puedo ver, como la solidaridad no es directamente observable, tengo que buscar esos observables, tengo que buscar indicadores que me hablen del tipo de solidaridad, y eso me los da los distintos tipos de derecho, y clasifica entonces el derecho como el conjunto de sanciones represivas, ¿sí? Como derecho punitivo, como derecho represivo, las sanciones restitutivas, el derecho restitutivo, que tienen que ver con el derecho más moderno, con el derecho que corresponde a las sociedades modernas, fuertemente, ¿sí? Como tipo de sanción primordial. Después vamos a ver que el otro, digamos, el derecho penal no deja de existir, está bien, sería, bueno, no reconocerlo no estaría bien, digamos, pero no es tal vez lo que rige única y principalmente, ¿sí? Sino que aparece esta otra concepción, ¿sí? Y entonces en los siguientes capítulos va a decir, bueno, ¿por qué cada tipo de derecho que él clasifica de manera sociológica, digamos, se corresponde con distintos tipos de lazo social, por tanto, con distintos tipos o con distintas formas de solidaridad social? Enseguida continuamos con el segundo capítulo.